Iglesia en Casa, una vez más con ustedes. Hoy queremos compartir un tema y el tema es cómo escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Por dónde escuchamos? Por nuestros oídos. Nuestros oídos es donde escuchamos. El órgano que nos permite oír. Ajá, ok. Y ese oído, cuando está muy bien abierto, cuando no tenemos ningún impedimento, cuando no tenemos ningún tapón, podemos escuchar muy bien. Pero también cuando hay tapones, es dificultoso de escuchar, nos incomoda. Y en la vida espiritual es muy parecido. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Qué tenemos por ahí que no nos deja escuchar? Y a veces podríamos decir, ¿cómo Dios habla? Pues sí, Dios habla, Dios nos puede hablar, quiere hablarnos. Y es cómo escuchar esa voz. Hoy queremos mirar esa parte, cómo escuchar esa voz. Y Jesús nos dice a través de su palabra, en Lucas 11:28 dice, Jesús respondió, pero una vez más, bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica. El que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica. Entonces es muy importante nosotros escuchar la voz de Dios, ponerla en práctica porque somos bendecidos, somos alegres, somos completos en Dios. También la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta palabra, la palabra debe quedar en nuestro corazón. Debo escucharla, debo escribirla, debo vivirla, debo meditarla, comer esa palabra de Dios constantemente. A medida que yo escuche, medite la palabra, me voy a llenar de fe. Y ese es uno de los motivos y principios que Dios quiere enseñarnos para oír la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver que Dios está interesado en que nosotros le oigamos. Dios quiere hablarnos, Dios quiere hablarnos, Él se interesa por hablarnos y desea que nosotros prestemos nuestros oídos para poderlo escuchar. Y vamos a ver a través de la palabra de la Biblia, vamos a ver los oídos de tres personajes. Uno fue Samuel. Samuel es el profeta, fue el hijo de Ana que oró para que Dios le diera hijos y Dios le dio un hijo y Ana había hecho un voto y dijo, si tú me das un hijo, yo lo consagro a ti. Y Samuel es el hijo de esa promesa de Ana. Y la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 10, que en el tiempo donde el niño Samuel servía al Señor ayudando al profeta Elías, ahora bien, en estos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Y así hasta el versículo 10 vemos cómo Dios habla al niño Samuel y lo llama Samuel la primera vez. Y Samuel se levantó y pensó que era el sacerdote Elí que lo estaba llamando y le dijo, ¿me llamas? Y dice, no, vuelve a acostarte. Y luego otra vez la voz de Dios le llamó por segunda vez, Samuel, Samuel. Y luego volvió donde Elí y le dijo, no, vuélvete a acostar. Y si otra vez vuelves a escuchar la voz, habla que tu siervo escucha. Y así que Dios le habló a Samuel por tercera vez, Samuel. Dios conoce nuestro nombre. Dios sabe, así como le habló a Samuel y lo llamó por su nombre 3 veces. Dios insistentemente está queriendo hablarnos y quiere que nosotros le escuchamos. A veces somos sordos y a veces no escuchamos la voz de Dios y pensamos, ¿cómo ya es que Dios también habla? Pues sí, Dios habla y tiene insistencia en hablarnos. Él quiere que nosotros le escuchemos. Y entonces Dios conoce nuestro nombre, Dios sabe tu nombre, Dios conoce el nombre de mi esposo, mi nombre. La Biblia dice que Él nos tiene esculpido, nuestro nombre está en la palma de la mano de Dios. Así que Dios sabe nuestro nombre y nos conoce por nombre. Y a veces somos tal vez como el niño Samuel, no oía la voz de Dios porque no lo conocía. Él estaba muy pequeño, estaba en ese proceso de aprender a conocer a Dios. Así que a veces nos pasa a nosotros, no oímos la voz de Dios, pero como no lo conocemos,
hasta ahora estamos en ese proceso de comenzar a oír a Dios, entonces no lo escuchamos. Pero tenemos que decirle, Dios, háblame, y Dios va a insistir. Entonces es el oído de Samuel. Pero vamos a ver también el oído de Saulo. La Biblia dice en Hechos capítulo 9, del 1 al 9, y dice que al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. ¿De quién? De Saulo. Saulo se acercó y iba profiriendo amenazas contra los cristianos. Y él estaba, Saulo, persiguiendo. Y él en su amor y en su deseo de servir a Dios, pero a su manera. Tal vez estamos hablando de un Saulo que conocía a Dios de palabra, conocía la Biblia, que había sido instruido en la ley, pero de repente una luz muy brillante le cayó y le dice, se oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Dios una vez más insistiendo en que le escuchemos. En este caso el oído de Saulo, el que después fue convertido en Pablo, fue transformado su nombre de Saulo a Pablo. Entonces Saulo, aunque conocía la palabra, oía y conocía los principios cristianos, la Biblia, no conocía a Dios, porque cuando la voz le habló, le dijo, Saulo, Saulo, no conoció, ¿quién eres, Señor? Entonces ese es el oído de Saulo. Así tal vez nosotros también, con mucha doctrina en nuestra cabeza, con mucha religión, mucho conocimiento, pero a veces no alcanzamos a oír la voz de Dios y somos como Saulo, Señor, ¿quién eres? Y Dios tiene que a veces iluminarnos con una fuerte luz brillante, y si tenemos que decirle, Dios, ilumina mis ojos, alumbra mis ojos, y tal vez Saulo quedó ciego ahí, y tal vez Dios necesita también quitar de nosotros o ponernos algo que nos haga sentir humillados ante Dios, sentirnos sensibles y poder ser convertidos en ese Pablo que Dios llamó, después de ser perseguidor, venir a ser el seguidor. Y gracias a la vida de Pablo nosotros conocemos el Evangelio, porque gracias a la vida de Saulo, que después fue transformado en Pablo, conocemos a Dios. Y un tercer oído fue el oído de Ananías. El oído de Ananías lo encontramos ahí también en el versículo de Hechos capítulo 9, el versículo 10, dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El tercer oído es el oído de Ananías. Ananías, Dios lo llamó una vez, le dijo, Ananías, y de una vez respondió, sí, Señor, heme aquí. Y era Ananías el hombre que Dios usó para que fuera y orara por Saulo, y para que Saulo recuperara su visión. Entonces el oído de Ananías fue pronto para escuchar. Ananías pronto fue y oyó la voz de Dios, y fue el que Dios usó para transformar, para traer el milagro sobre la vida de Pablo. Entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Vamos a ver 4 principios cómo escuchar la voz de Dios. Número 1, procurar estar tranquilos, estar nuestra mente tranquila, en paz, porque nuestra mente a veces tiene mucho ruido. Tenemos ruido del trabajo, ruido de la casa, ruido de los problemas. Entonces necesitamos bajarle el ruido a nuestra cabeza, y eso es lo número 1, bajar el ruido, estar tranquilos, permitir que Dios nos hable en la quietud, en la tranquilidad. Número 2, vamos a tener expectativa. Dile a Dios que te hable. Número 2, dile, Dios, háblame, Señor, háblame, yo quiero que tú me hables, Dios, yo quiero escuchar tu voz. Entonces, eso es lo número 2. El número 3 es leer la Biblia, alimentarnos de la palabra. Es leer, así sea un capítulo o menos, pero que esa palabra la puedas meditar, la puedas ver, y eso va a ser un alimento que vas a estar todo el día masticándolo, y eso va a alimentar tu alma, tu espíritu. Y vamos a poder escuchar la voz de Dios en la palabra. Y escuchamos esa voz, correcto. Y por último es acercarnos a Dios con expectativa, ¿sí? Expectativa, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Si tú acercas al Señor con expectativa, hay una palabra en tu interior, el Espíritu Santo te hace sentir y te va a decir,
qué es lo que tienes que hacer, cuál es lo que tienes que actuar. Ahí escuchamos la voz de Dios. Es el momento de hacerlo, y pues esto tenemos que hacerlo todo el tiempo. Y hoy en día que vamos a estar como más separados de muchas, digámosle, de poder usted estar reunido en la iglesia, poder estar reunido en muchos grupos cristianos, es el momento de que aún en casa estar ahí recibiendo la palabra, escuchando la voz de Dios. Y vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos allá o medites en tu corazón. Diga: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Señor, mucho tiempo no he escuchado tu voz. He sentido solo, sola. Señor, y yo quiero que tú hables a mi vida y que sea yo poder identificar esa voz tuya, Señor. Cuando me llames y me digas por nombre propio, Señor, yo poder decirte: Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ayúdame, Señor, a estudiar tu palabra. Ayúdame a acercarme con expectativa. Ayúdame a buscarte, Señor. Hoy, Señor, te pido, Jesús, que tú me ayudes, y yo quiero escuchar, anhelo escuchar tu voz. Esa actitud continuémosla haciendo en nuestras vidas, en nuestra casa, y déjate que Dios te hable. Muchas bendiciones.